un tema que se relaciona también o es lo que se antepone al aborto, es la amenaza de aborto. ¿Por qué tenemos que tomar ese tema? También porque la amenaza de aborto va a tener dos posibilidades. Una es que termine en aborto y el otro es que se resuelva la amenaza y el embarazo siga su evolución normal. Síntomas son similares en ambos casos. En aborto y amenaza de aborto va a haber contracciones uterinas manifestadas por el dolor a nivel bajo vientre o región sacrolumbar. Lógicamente en el aborto puede ser un poco más intensas, pero en la amenaza de aborto también son bastante manifiestas, dependiendo de la sensibilidad de la mujer. O sea, el dolor es uno de los síntomas y la otra manifestación es sangrado. En aborto hay sangrado generalmente mayor, pero en la amenaza de aborto también puede haber sangrado de diferente magnitud. De ahí que una amenaza de aborto porque sangra mucho no necesariamente es porque el feto ya se perdió. Puede haber casos en los cuales hay cierto grado de pérdida sanguínea y el feto sigue vivo y tenemos que tratarlo de alguna manera para mantener el embarazo. Entonces, manifestaciones en ambos casos, dolor y hemorragia vía genital de hecho. Y lo mismo que estamos hablando, contracciones, o sea, el dolor manifestado con las contracciones uterinas, que se manifiesta con dolor a nivel abdomen bajo y dolor a nivel sacrolumbar. Cuando estamos hablando de amenaza de aborto o aborto, cuando estamos frente a los casos en los cuales sean menores a las 22 semanas, siempre calculado por la fecha de última regla, teniendo en cuenta que la fecha que se calcula es el primer día del sangrado menstrual. Entonces, menos de 22 semanas estamos hablando. Si el feto está vivo, es una amenaza de aborto. Si el feto ya está muerto, está evolucionando a la pérdida o a la evacuación, estamos hablando a un aborto. Cuando el embarazo tiene 22 días, más un día o más, ya estamos hablando de esa pérdida o expulsión del feto, estamos hablando de un parto. Causas son comunes para ambos casos porque les decía, la amenaza de aborto puede evolucionar a un aborto. Entonces, dentro de las causas que se consideran son comunes, la más frecuente es hasta un 70% es que hay asociación con malformaciones genéticas y cromosómicas, de hecho se incluye allí, que hay alguna causa que motive la amenaza o el aborto, algunas infecciones con el compromiso sistémico, alguna deficiencia hormonal, aquí básicamente la progesterona, creo que es la menos frecuente, causa el aborto o amenaza de aborto. Enfermedades intercurrentes, la diabetes, trastornos tiroideos, de tanto hiper como hipotiroidismo. Factores asociados, menores de 15, mayores de 35 años en la gestante, multiparidad, antecedentes de aborto previo, patología uterina que compromete su cavidad endometrial, embarazo no deseado, enfermedades crónicas, infecciosas, endocrinas, malas condiciones socioeconómicas, estamos hablando de pobreza, desnutrición, pobreza, violencia familiar, intoxicaciones ambientales,
factores hereditarios. Si bien lo que tomamos en cuenta en la amenaza de aborto, estamos hablando a las causas de aborto espontáneo. No nos referimos al aborto inducido. Por ejemplo, acá daría la impresión que embarazo no deseado es porque no desea la mujer y se somete a cualquier maniobra o ingesta de algún medicamento o algún producto vegetal que induzca el aborto. Violencia familiar que también ya no es tan espontáneo, sino hay un elemento extraño que puede terminar finalmente en ambos cuadros, amenaza o aborto. Que eso ya lo manifestamos. Amenaza, cuando estamos hablando de amenaza, aborto, estamos hablando de un aborto uterino. Entonces, si queremos diferenciar o queremos descartar que no vaya a ser que no sea otro tipo de cuadro clínico, está ahí el embarazo ectópico que tenemos que tener en cuenta, que puede ser que no haya un embarazo, sino una hemorragia disfuncional que esté asociada a cierto grado de amenorrea o retraso menstrual, que nada tiene que ver con el embarazo, la enfermedad del trofoblasto, que si bien también es parte de un embarazo, producto de un embarazo, consecuencia de un embarazo, lesiones del canal vaginal que produce sangrado y puede producir dolor a nivel local, patología del cuello uterino, vagina, en los casos de que hubiera pólipos, cáncer a ese nivel del tracto genital femenino, cervicitis que lógicamente no da sangrado, no da dolor, pero el examen físico puede haber algunos hallazgos. Cuando nos llega una emergencia, una mujer que refiere retraso menstrual, viene con los síntomas que hemos manifestado, dolor, sangrado, tenemos que hacer una valoración de la magnitud del cuadro, si es un sangrado moderado, pequeño, seguramente que la indicación más adecuada es reposo con reposo en domicilio. No es necesaria hospitalización, pero si verificamos que el sangrado es manifiesto y que podría conllevar riesgos a la salud de la madre, entonces se requiere hospitalización. Si estamos lejos, hay la necesidad de una referencia oportuna a un centro de atención especialista. Un centro de atención que reúna las condiciones para la atención de un paciente delicado como oxígeno, algunos medicamentos que pueden ser necesarios. Si estamos en un lugar lejano, no tenemos medicamentos suficientes, entonces tenemos que derivarlo. El traslado de la gestante, nunca abandonarlo con el chofer. Debería ir siempre un personal de salud. En caso que requiera sangre, con mayor razón, a un centro de salud donde se pueda proveer de ese servicio. En casos muy delicados, no solamente personal de salud, sino que tiene que ver con un profesional de preferencia médico o enfermera. El examen con espéculo, de hecho, se tiene que hacer una vez manifiesto para ver el diagnóstico. Luego del examen abdominal se tendrá que verificar el sangrado
Aquí quiero hacer un paréntesis que embarazos no deseados pueden sorprender al médico, sí, o al profesional de salud. Se manchan o se ponen sangre de cualquier animal y uno puede sorprenderse y hacer el diagnóstico de amenaza de aborto. Y eso es lo que quieren o que quieren que sea un aborto para evacuar el contenido uterino. Puede haber ese tipo de casos, sí, sí se presentan. Pruebas auxiliares, la ecografía, que no va a definir si hay o no hay embarazo. A veces el embarazo inicial no necesariamente se encuentra latidos cardíacos fetales. Hay que ser prudentes, a veces los cálculos no son tan exactos, de repente sacamos 6, 7 semanas por última regla, y a lo mejor la última regla no es tan muy precisa, y a las 7 semanas no vemos imagen, procedemos al legrado uterino o a MEU, o aspiración manual endouterina, lo cual deberemos manejarnos con mayor prudencia. Si es una gestación que parece 27 semanas y no hay signos de latidos cardíacos fetales, no hay sangrado o el sangrado es mínimo, lo mejor es ser prudentes y esperar una semana más para tomar una nueva ecografía. Muchas veces hemos descubierto que a la semana recién se encuentran los latidos cardíacos fetales y el embarazo continúa su evolución natural. El uso del prostágeno como tratamiento en la amenaza de aborto. En una época se usaba la progesterona, luego se interrumpió como que no había utilidad. De nuevo, estos últimos años está en el uso adecuado, de acuerdo a las evaluaciones según la revisión Cochrane. Entonces, el uso de la progesterona es útil en la actualidad y es uno de los medicamentos que se da cuando hay amenaza de aborto. Lógicamente, la progesterona asociada a reposo, en lo posible absoluto, se regular sangrado o un reposo relativo si el sangrado es mínimo. La amenaza de aborto, repitiendo, puede evolucionar a un aborto o puede resolverse el problema y continuar el embarazo. Cuando pasa a un aborto, que es el aborto, la definición es igual, previa del embarazo, antes de las 22 semanas, pero a veces no tenemos definido la fecha de última regla, pero ya salió el producto, lo podemos pesar, si tiene menos de 500 gramos, ese feto, ese es un aborto. Si tiene 501 gramos, ya estamos hablando de un parto. ¿Para qué es útil esto? Menos de 500 gramos, menos de 20 semanas. Si es un aborto, no requiere certificado de nacimiento. Si tiene 500 o más gramos de peso, como es un niño nacido, nacido muerto, requiere certificado de nacimiento y se le tiene que expedir. Los factores son los mismos que pero repitiendo, son los mismos tanto puede ser causas maternas, causas fetales.
anatómica, infecciosa, enfermedades crónicas e inmunológicas, desnutrición, toxicomanías. Aquí añade la incompetencia cervical, que es una causa no muy frecuente, pero tampoco es que no se presente. Puede haber casos que se presentan y no se detectan a tiempo. Están con 1, 2, 3 abortos, y no los detectamos y a veces pasa desapercibido. Los traumatismos pueden ser causa, claro que sí. Y como causas fetales hablábamos de las cromosomopatías o también factores genéticos. El aborto puede ser espontáneo, puede ser provocado o inducido. Cuando el aborto es espontáneo, podemos clasificarlo en un aborto completo o aborto incompleto. Completo es cuando se han eliminado membranas, restos embrionarios y placentarios totalmente y le queda la cavidad endometrial vacua. Incompleto cuando se ha expulsado parte del feto, parte placenta, pero se disgrega las membranas o la placenta, entonces quedan restos en cavidad endometrial que va a provocar sangrado, va a provocar, si lo dejamos más tiempo, infección y todas las consecuentes problemas que puede haber como no hemos actuado adecuadamente. Hay un término acá, el término inevitable, falta uno de el aborto inevitable es cuando el aborto es, perdón, cuando la gestación ya tiene ciertas semanas. Si uno puede aplicar aborto inevitable a 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, para decir que las membranas están íntegras, están rotas, porque es un útero pequeño, cantidad de líquido pequeña, la pérdida de líquido puede ser pequeña y no podemos detectar a la membrana. Pero que un embarazo esté más de 15, 16 semanas ya es un útero un poquito grande. La pérdida de líquido puede ser manifiesto. La dilatación del cuello puede permitir un examen y palpar membranas. Entonces, eso es lo que se llama aborto inevitable cuando las membranas están rotas, está perdiendo líquido. Y junto a este aborto inevitable, el otro término es aborto inminente. Inminentes, membranas íntegras, inevitables, membranas rotas, cuyo tratamiento en aborto inminente es similar a la amenaza de aborto. Un aborto inevitable, membranas rotas, aunque el feto esté vivo, la probabilidad de que se complique con una infección es bastante severa, bastante frecuente, que puede terminar en una coreamnionitis que compromete la vida del feto, de hecho, pero también puede comprometer la vida o la salud de la madre. Hay un tipo de aborto, es que puede haber, hay muerte fetal intraútero, o ya está una semana, 3 semanas, 8 semanas, el feto está muerto y no se expulsa. No hay manifestaciones de sangrado, no hay manifestaciones de dolor. Es lo que se le conoce como aborto diferido. Se muere el feto, pero no se ha expulsado. El aborto séptico es la complicación infecciosa de cualquier aborto. El aborto espontáneo, dolor, sangrado, expulsión del feto, debido a que el cuello uterino se va dilatando progresivamente hasta que las contracciones uterinas
terminan los cambios cervicales y con la expulsión del feto, provocándonos un aborto completo o incompleto, como lo hemos ya mencionado. Es decir, el término que les decía, el término inminente, es cuando las membranas, el cuello dilatado, puede haber sangrado, pero las membranas están íntegras. Pero eso no se puede aplicar a menos de 12 semanas, solamente que unas 16 semanas a más. Y al tacto se puede palpar en membranas o al espéculo, a la especuloscopía se puede visualizar membranas. Entonces es inminente si es que las membranas están íntegras, el tratamiento es igual a la amenaza de aborto y es inevitable cuando esas membranas están rotas que hay que tratarlo como una presentación de un aborto. Pero a veces nos vemos en alguna encrucijada en el cual tiene 18 semanas, estas membranas rotas. Como profesionales conocemos la implicancia que puede haber en una coreamnionitis, que es lo que al final va a terminar, porque esperar que de 18 semanas llegue a 28, 30 semanas, lo que va a llegar más rápido es una infección y complicando la vida de la madre. Pero ¿qué pasaría si la madre dice yo me arriesgo a esa posibilidad mientras no haya signos de infección? Bueno, en ese caso se tiene que acatar la voluntad de la madre, no puede ir contra la voluntad de la madre, esperar, pero advirtiéndole que en cuanto hubiera signos de infección, como son fiebre, útero irritable, o sea, la presión del útero es doloroso, flujo maloliente o que el hemograma vemos que haya una desviación izquierda. Aquí vemos expulsando el feto, cuello está abierto, membranas aparentemente están íntegras, cuello está abierto, acá vemos expulsando y ya la cavidad uterina ya se está liberando y expulsando parte del producto y a través del canal cervical. Y a esto lo que denominamos también, prácticamente es un tránsito de aborto hacia un aborto incompleto. ¿Qué está pasando? Está en curso. Entonces a esto también podemos encontrarlo en la literatura como descripción. Este es un aborto en curso porque está expulsando el feto a través del canal cervical. Séptico es complicado con un proceso infeccioso. Embarazo anembrionario. Tomamos una ecografía, tiene más de 18 milímetros de diámetro del saco gestacional y no encontramos embrión. Lo más probable es que estemos frente a un embarazo anembrionario. Pero les decía, de repente en esto hay que ser prudentes y esperar una semanita más. Si es que no hay manifestaciones de sangrado que pongan en riesgo la vida de la madre, a lo mejor un poquito más pueda visualizarse latidos cardíacos fetales. Pero cuando ya se confirma y se repite la imagen que no hay embrión, estamos frente a un embarazo anembrionario. ¿Qué puede ser la evolución? La muerte del embrión, se reabsorbe todo y a la imagen no se encuentran lógicamente signos de embrión. Para el diagnóstico cuadro clínico, dosaje de atrofina, sobre todo en los
primeras semanas de embarazo, donde hay dudas que podría o no podría haber embarazo. Ecografía transvaginal. Cuando hay amenaza de aborto, reposo es lo más importante. Si hay un cuadro infeccioso, dar el tratamiento antibiótico adecuado. Ese sería cuando el tratamiento del aborto, por ejemplo, un aborto que no hay signos de evacuación, entonces para evacuarlo podemos utilizar prostaglandina, que es, en el país tenemos el misoprostol, que dependiendo de las semanas de embarazo va a ser su uso. Por ejemplo, un embarazo de menos de 12 semanas se usa 4 tabletas de misoprostol en dosis de 3 a 4, cada 4 horas, máximo 3 dosis. Si no se logra en un día, se suspende y el día siguiente se puede repetir nuevamente para ayudar la evacuación. Cuando el embarazo aumenta la edad gestacional, el uso del misoprostol va disminuyendo de cantidad. Por ejemplo, si más de 12 semanas, solamente 2 tabletas de misoprostol. Tratamiento quirúrgico, estamos hablando de la MEU en caso de aborto, la MEU y legrado uterino instrumentado, ortoséptico, antibióticos. AMEU, aspiración manual endouterina. Tenemos la jeringa de Karman, imagínense como cualquier jeringa de 50 mililitros, de 20 mililitros. Es una jeringa especial que tiene unos botoncitos para bloquear la entrada o la pérdida de aire aspirado. Acá tiene un émbolo y una vez que el émbolo se ha extraído, se ha expirado el aire creando una presión negativa, también tiene acá un bloquecito para que no se cierre. Acá tiene unas cánulas flexibles que prácticamente todas las cánulas se ha unificado de tal manera que todas pueden adaptarse a la jeringa. Y por acá tenemos las cánulas de aspiración, donde el primer puntito es, hasta ahí hay 6 centímetros. Hasta aquí hay 6 centímetros. Cánula de aspiración hay desde el número 5 hasta el número 12, con excepción que no existe cánula 11. No lo explico por qué no hay, porque no lo sé. Indicaciones de la MEA cuando el embarazo tiene igual o menor a 12 semanas. O un embarazo que ha sido 16, 18 semanas, pero el útero se ha contraído y el tamaño que nos queda es como si fuera un embarazo de 2 semanas, también se puede aplicar. Aborto séptico, pero que no veamos signos de perforación, lógicamente, si no podemos confundirnos de que hemos causado una perforación. El aborto diferido o aborto frustro también que se llama, igualmente a un tamaño igual o menor a 12 centímetros o 12 semanas. Edad gestacional más o menos está en relación al igual número de centímetros. 12 semanas, 12 centímetros. En mola y gatiforme, que en la actualidad es de uso preferencial, igualmente por el tamaño uterino, si es más de 12 semanas, primero se aspira y luego se aplica el legrado si fuera necesario.
Igualmente, el embarazo sin embrión, lógicamente no hay signos de dilatación, entonces se dilata el cuello uterino y se procede a la evacuación dependiendo la edad gestacional para el uso de la cánula. ¿Para qué me sirve también esta jeringa de Carmen? Para hacer biopsias de endometrio. Si estamos en un lugar donde no hay procedimientos modernos como el histeroscopio, si hubiera una biopsia perdón, un pólipo endometrial, la cánula puede aspirar el pólipo muy adecuadamente. Contraindicaciones, lógicamente, para iniciar a manejar, que no es nada del otro mundo, tener una capacitación mayores de 2 centímetros. Ya le explicamos por qué, porque un embarazo de 15 semanas, ya el feto es grande y la cánula no puede aspirar un feto pues, de ese tamaño. Aborto séptico, pero con complicaciones, o sin tratamiento no se puede aplicar. Esta es la jeringa Karma, que tiene una valvulita acá y un seguro acá para mantener la presión negativa. Solamente que esta es la 5 y esta es la número 12, esta es la 10 porque no hay 11. Fuera del útero, o sea, antes que apliquemos el útero, presionamos estos botones, con eso se cierra la entrada de aire, se cierra. Jalamos el émbolo hasta el final, hasta que vaya hasta acá, y automáticamente estas alitas se abren y quedan limitadas acá, de tal manera que esa presión negativa queda dentro dentro de la jeringa. La jeringa tiene una capacidad de 60 mililitros, crea una presión negativa de una atmósfera, 760 milímetros. Es una jeringa que está desarmada, hay que armarlo. Estas aplicaciones de un anillo de Hebe son importantes para el émbolo. Deben estar lubricadas con un lubricante especial para que pueda correr fácilmente la jeringa. Entonces se cierra acá lo que está haciendo, cerrando. Con la otra mano ya está cerrada estas válvulas. Se está traccionando el émbolo. Acaba de ponerle un seguro acá para que no se escape el émbolo. Una vez preparada la jeringa, se prepara con el espéculo vaginal en la cavidad uterina. Ya la cánula se está aplicando dentro de la cavidad uterina. Si no está dilatado el cuello, se aplica bloqueo para cervical. El lubricante es silicona. Con silicona es el mejor lubricante para que no se malogre. No nada de agregar vaselina, sablona, es la silicona. Entonces, bloqueo para cervical, 1,5 centímetros de lidocaína a 2% en cada lado, o 2 centímetros al 1%. Va a permitir la dilatación sin molestias dolorosas. Entonces, aquí se aplica la cánula dentro de la cavidad uterina. Acá está el contenido que vamos a aspirar. Ya tenemos aplicado la cánula. Ahora adaptamos la jeringa y la cánula que iba a entrar como en forma fácil.
Acá ya la tenemos aplicada la cánula hacia la jeringa. Entonces soltamos los botoncitos. Entonces esa presión negativa que tenemos en la jeringa se transmite hacia la cavidad uterina y lo que va a crear un fenómeno de succión o aspiración. Y la cánula se tiene que estar dándole vuelta dándole vuelta y extrayendo en cierto grado y regresando para que aspire todo el contenido endouterino. Una vez que se llena la jeringa, hay que extraerlo, eliminarlo para tomar una muestra para que vaya anatomía patológica. Signos de que se ha evacuado el contenido uterino es que la sangre sale espumosa y el raspado que se siente es como si frotáramos el cabello, frotes el cabello, ese sonidito es el que se escucha cuando la cavidad uterina está completamente limpia. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, una pregunta, buenos días. ¿Cuál es la diferencia del aborto inminente y el inevitable? Inevitable. Sobre todo por la palabra, ¿no? Que podría confundir. Inminente. Tómelo en cuenta lo siguiente. Inminente, está en un riesgo que pueda venir. Es inminente. Inevitable, porque ya no hay forma de darle vuelta, de retroceder en el tiempo, la evolución. Inminente, les decía, comparen a una amenaza de aborto. Inevitable a un aborto ya en curso o incompleto. ¿Cuál es la diferencia clínicamente? Es que las membranas en el inminente están íntegras y en el inevitable es porque las membranas están rotas. Membranas rotas casi que significa una una infección del corium, una corioamnionitis. ¿Entendido? No sé si me dejé entender ahora. Ya. Y repito, insisto ahí un poquito, no es aplicable a 8 semanas, 10 semanas. No se puede palpar membranas, tiene que ser membranas un poquito de más edad. Yo calculo de 16 semanas o un poquito más, porque al dilatar yo puedo palpar las membranas o con el espéculo puedo visualizar la presencia de las membranas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra participación? No, doctor, más bien buenos días, doctor. Bueno, le habla la alumna Astor. Quería decirle, no pude llamarlo ayer. Me dijeron que ya teníamos que exponer con usted sobre un caso clínico. Y la verdad, yo tengo una emergencia, yo tengo un hijito y es una emergencia y no he podido poder coordinar con mi compañera porque somos dos que exponemos. Por favor, le suplicaría si es que usted nos podría dar otra oportunidad para exponer el día que usted pueda, ¿no? Por favor. Pero en todo caso, usted lo prepara y me dice, porque yo no puedo adivinar cuándo esta va a estar lista. No, doctor, nosotros ponemos de acuerdo con mi compañera a hacerlo estos días y más que nada estamos No, dependiendo de usted. Si usted me no, dice mañana, mayormente
Mayormente no tengo problemas, excepto pues que sea jueves o viernes en la mañana que estamos en el hospital. Ya, doctor, entonces yo le llamo a su celular, a su personal y yo quedo con usted. ¿La situación es igual de los dos o usted nomás? De las dos, doctor. ¿Que los dos tienen hijitos? No, ¿También sino que, ha pasado lo mismo? no, yo tengo mi hijito, sino que mi compañero no hemos podido coordinar muy bien, ¿no? Porque es sobre los puntos y es por eso que no lo tenemos, bueno, no lo tenemos listo. Aceptado, pero creo que la programación viene ya desde hace tiempo y eso ya está en la lista, así que no hay que yo no conocí. Creo que eso hay que tener en cuenta para los compañeros en lo sucesivo. Creo que no es buena justificación eso que no lo sabía. No, doctor, no Doctor, es una buenos que no días. sé. Le saluda la otra compañera que tenía que hacer el caso. Justamente coordiné con mi compañera Astor con el hecho de que usted, para que se comunicara, pero ella tuvo problemas. Yo sí realicé mi caso. ¿Puede presentarlo? Sí, doctor, deme un minuto para poder Claro, proyectarlo, porque estoy en mi no hay teléfono. problema y queda pendiente su compañera nomás. Está bien, no hay Ya, problema. doctor, gracias. Doctor, buenos días compañeros. Bueno, en este caso voy a hablar sobre un caso clínico de aborto incompleto. Siguiente, por favor, Renzo. Vamos. Gracias. Bueno, dentro de los datos de filiación, bueno, no vamos a tener el nombre de la paciente, es una edad de 22 años, estado civil, unión libre. El lugar de nacimiento es Andahuaylas, Cusco, provincia de Paucartambo. Bueno, la dirección, el nombre del padre, Morán Víctor, nombre de la madre, Marta Martínez, ocupación es estudiante y bueno, pareja Ronald Flores. El motivo de consulta por la que acude la paciente es, uno, por una hemorragia vaginal moderada, el dolor en epigastrio y el dolor pélvico, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, un poco sobre su relato de la enfermedad de esta paciente. Es una paciente gestante de 8 semanas aproximadamente. Se le hace el seguimiento por la fecha de última menstruación. Refiere, bueno, dentro de su cuadro clínico, como mencioné, que inicia a horas de la mañana al momento de realizar un esfuerzo doméstico. No especifica cuál. Inicialmente va a presentar lo que es el dolor pélvico de una forma leve, de leve intensidad, que luego va a ir evolucionando a un sangrado transvaginal, ¿no? De ya que es de moderada cantidad. Esto se va a acompañar de lo que es una presencia de coágulos, que es lo que nos manifiesta la paciente, y bueno, también acompañado de un dolor leve en lo que es la región lumbosacra. Bueno, este se va a intensificar poco a poco y bueno, también manifiesta que se va a ir irradiando hacia lo que es el hipogastrio, siendo este, bueno, de tipo espasmódico y bueno, que no cesaba con nada. También nos dice que bueno, va a ser asistida por primera vez en estancia en el Centro de Salud de San Jerónimo y luego es derivada al Hospital Subregional de Andahuaylas, que bueno, va a ingresar por emergencia obstétrica, donde se le realiza el tacto vaginal, se detectan ciertos restos embrionarios en cuanto a lo que es el canal vaginal, ¿no?
Y luego después de esto es ingresada para lo que es el tratamiento de su resolución quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la historia clínica y obstétrica, bueno, van a haber pacientes patológicos personales. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que son las alergias, el asma bronquial, su última crisis que se da hace 2 años aproximadamente, y bueno, también presenta gastritis crónica, ¿no? En tus antecedentes patológicos familiares, bueno, nos manifiesta que, bueno, tiene una madre diabética e hipertensa. Dentro de los antecedentes ginecológicos está su menarquia con 13 años, su ciclo menstrual que tiene una duración más o menos de 28 días y una menstruación de 4 días que esta va a ser de forma irregular y, bueno, va a ser de abundante cantidad, ¿no? Dentro de sus métodos anticonceptivos, bueno, manifiesta que no se cuida con ningún método y su fecha de última menstruación es el 10 de mayo del 2013, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de sus antecedentes obstétricos vamos a tener, bueno, que no va a presentar ninguna gestación, partos igual ceros, cesáreas ceros y abortos ceros. Dentro de sus hábitos, bueno, cuenta que, bueno, y su vivienda que cuenta con todos los servicios básicos, el alcohol que es de manera eventual, solamente para ciertos compromisos, niega cigarros, café y tampoco consumo de drogas. Siguiente, por favor. Dentro del examen físico general, bueno, acá vamos a hacer ya un poco más de hincapié. Bueno, que nos manifiesta, bueno, que la paciente se encuentra orientada en tiempo y espacio, bueno, que descansa de cúbito dorsal, que tiene una posición pasiva, electiva, tiene la fascia dolorosa, como menciona dentro de al inicio que mencioné, y bueno, el estado constitucional conservado, ¿no? En el examen físico regional vamos a ver, bueno, que la piel va a estar normal, la cabeza igual, cuello no manifiesta ninguna adenopatía al tacto, y bueno, tórax y pulmones, ambos campos pulmonares están bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos y no presencia de ganglios axilares. En la región abdominal, que es la que, bueno, está no distendido, depresible y bueno, manifiesta dolor, ¿no? En la región inguinogenital, bueno, está normal y bueno, dentro de las extremidades están simétricas y la motricidad va a estar conservada. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya... En el examen físico obstétrico, bueno, una edad de gestación de 8 semanas con 5 días por fecha de última menstruación y la altura uterina menciona que no ha salido de la sínfisis del pubis. Y la dilatación cervical no se aprecia en este caso, las mamas van a estar normales y turgentes. Dentro del diagnóstico presuntivo es un aborto incompleto, que es lo que manifiesta la historia de la paciente. Y bueno, dentro del diagnóstico diferencial vamos a ver que, bueno, puede ser por una mola de sangre, que en este caso puede ser también carnosa, la metropatía hemorrágica y bueno, también un embarazo ectópico, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos un hematocrito de 41, que está dentro de los valores normales, su hemoglobina de 13.4 gramos por decilitro, igual que está dentro de los valores normales, leucocitos de 8.700 por milímetros cúbicos, que también dentro de los valores normales, y las plaquetas igual 272.000 milímetros cúbicos, ¿no? Dentro de su grupo sanguíneo y factor de RH tenemos que, bueno, la paciente es O positivo y, bueno, para la prueba de VIH es no reactiva. Dentro de su ecografía, bueno, que se le realiza en este examen a la paciente, que se le hace lo que es un rastreo ecográfico, vamos a ver que, bueno, que ya con toda la historia de la paciente ya mencionada,
nos da que, bueno, dentro de nuestro diagnóstico está un aborto, lo que es el aborto de tipo incompleto, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico de probabilidad, tenemos que ya con lo que manifiesta la paciente es un aborto incompleto. Dentro de un diagnóstico de certeza, tenemos igual un aborto incompleto. Y bueno, en cuanto al diagnóstico complementario, la patología que va a ser asociada a lo que manifiesta la paciente al inicio, cuando se presenta en el centro de salud, bueno, va a presentar restos ovulares, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya después de esto, ya una vez que tenemos el diagnóstico de un aborto de tipo incompleto, vamos a pasar a lo que es el plan terapéutico quirúrgico, ¿no? ¿Qué es lo que se le plantea a la paciente como tratamiento médico? Primero tenemos que conservar signos vitales, tenemos que tener una dieta líquida, un reposo absoluto, e instalar vía endovenosa segura con cloruro de sodio al 9% de 30 gotas por minuto y la cefazolina 1 gramo estato. Después de esto, tenemos que ir, el segundo paso es un legrado uterino o un AMEU que, bueno, que también se le realiza. Previa dilatación de cuello uterino, si es que este fuera el caso, si es necesario. Casi en la mayoría de los casos siempre es necesario. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ya por último, en cuanto al pronóstico de esta paciente, bueno, usted sabe, como ya tenemos en cuenta un poco sobre que el 70% de todas estas pacientes van a presentar lo que es una hemorragia vaginal cuanto al primer trimestre de gestación, ¿no? Esto hace que, bueno, llegarán al término, más o menos al término de embarazo, que es bastante frecuente, ¿no? Se sabe que el 2% de las pacientes que van a presentar lo que es la hemorragia vaginal dentro del primer trimestre de gestación es bastante para lo que es tener los que son los partos prematuros, ¿no? Y bueno, va a ser de una manera un poco más reservado su pronóstico de esta paciente, dependiendo más que todo lo que es la exploración y los datos ecográficos posteriores, ¿no? Bueno, eso sería en el caso que encontré, doctor. A ver, si han estado atentos. Angulo. En el caso que presentan en la aplicación de la MEU, si le vamos a hacer dilatación cervical y aspiración, no se requieren analgésicos. ¿Qué dice Joaquín? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí se requieren analgésicos para evitar el dolor, ¿no? En A el ver, ¿qué caso de... analgésicos? Mm, Una cosa es la dilatación del cuello y la otra cosa es la aspiración. ¿Qué analgésico usamos o qué anestesia? ¿Qué dice Petidín, Sí, sí, petidín, doctor. petidina ha dicho, ¿no? Sí, Sí, Joaquín. pero es para dilatación cervical o para el AMEU. Ahorita complementamos. ¿Qué dice Almeida?
Almeida Ramírez Pedro Luis. Almeida. Carolay, sálvenos. Carolay Estocondor. Sí, doctor. Sí. ¿Cómo usamos los anestésicos o analgésicos, algo? Porque así como va, lo escribió, va a salir con un dolor intenso la pobre señora. Bueno, lo que podría comentarles es que, por ejemplo, la otra vez el doctor había comentado que lo que estaba contraindicado era la ketamina, pero había dado una opción de, por ejemplo, la combinación ya sea de fentanilo más bupivacaína. Pero ¿Qué usa ahí, dice? fentanilo más bupivacaína. Bueno, una forma práctica, no usemos medicamentos que es difícil adquirir. La ketamina, mejor dejemos lo que usa el anestesiólogo o esa cosa. Hay un producto que es más fácil de adquisición y es barato, es la petidina, 100 miligramos. Algunos lo asocian a diazepam un poquito, o 10 miligramos. A mí no me gusta porque alguna vez vi un caso de apnea que tuvo que venir el anestesiólogo para intubar a los pacientes. Pero la petina ayuda muchísimo en prevenir el dolor que produce la aspiración, porque la aspiración se puede hacer fácilmente, pero se queda con un dolor intenso y eso hay que tener en cuenta. Y si el cuello no está dilatado, les mencionaba que se utiliza el bloqueo paracervical a nivel 5 y 7 sentido horario. Se aplica centímetro y medio de lidocaína al 2% o 2 centímetros de cada lado al 1%. Pero siempre esperemos un ratito, no seamos que apurados, que el infiltro ya están dilatando y no es correcto, no está bien. Espera un ratito que el filtro tenga efecto, 3, 5 minutos y que comience a dilatar. En este caso que no hay dilatación, sería necesario el bloqueo paracervical para proceder a la dilatación. En los casos, también repito porque ya lo hemos manifestado, aborto incompleto, el cuello está dilatado, ¿para qué va a necesitar bloqueo paracervical? Porque el cuello está dilatado y la cándula entra con mucha facilidad. Eso es lo que se usa y lo más recomendado en la aspiración. Y el grado uterino usamos mayores de 12 semanas, sala de operaciones, y sala de operaciones lo maneja el anestesiólogo. El anestesiólogo utiliza la anestesia general, pero ligera. Me refiero al uso de la ketamina, que el de rápido despertar a los 10 minutos ya está despierto. A veces un poquito antes, pero el grado pues dura 2, 3 minutos nada más. Entonces, eso sería lo necesario de analgesia o anestesia. Preguntas. ¿Qué dice Almeida? Por lo menos pregunta. Almeida. Bueno, segunda vez que se me desaparece. Está tomando su desayuno tranquilamente. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?
Bueno, si veo un silencio, parece que están con ganas de tomar desayuno. Entonces, daremos por culminada nuestra reunión. ¿De acuerdo, Adriana Aventaña? Sí, doctor. No hay preguntas, no hay más. ¿Qué hacemos? Miguel, ya. Gracias por su asistencia a todos. Me gustaría que con